tal? Muy buenos días a todos ustedes. Gracias por el favor de seguirnos a través de Teleimpacto, canal 22 y 52. Buenos días, Alexander. ¿Cómo estás? Buen día, compañera. ¿Cómo están las celebraciones? ¿Cómo está empezando? Así como está empezando el mes, ¿cómo está empezando la celebración? Sí. ¿El 16 no es? ¿El 16 qué? No, el 10. Ah, tú hablas de mi cumpleaños. Ayer me llamó en la mañana doña Migdalia. Doña Migdalia me dijo, ay, Liz, sí te escuché, porque tú sabes que el público nuestro es un público muy fiel. Exquisito. Exquisito. Y entonces ella me llamó aquí al canal y me dijo que ella cumple años en este mes, 18. Si mal no recuerdo, ¿verdad, doña Migdalia? Y me dijo que ella había escrito un acróstico y que ella lo quiere compartir con el público nuestro. Me dijo que lo iba a enviar aquí al canal. Yo, bueno, lo estaré esperando y lo compartiré con todos ustedes. Doña Migdalia es una de esas mujeres, al igual que doña Adria, al igual que Carolina, un poco más joven, pero doña Adria, doña Migdalia, que son mujeres ya de 80, 85 años, que son personas que tienen un nivel de conciencia muy profundo. Y que todavía están preocupados por su sociedad. Y sienten preocupación, a eso iba, sienten una profunda preocupación por la sociedad y por el momento actual, por lo que se está viviendo hoy día. Y ellas ambas me han dicho que irán a votar y que en el caso de doña Adria ella va a ir con uno de sus nietos o sobrinos, creo que fue que me dijo. Y qué bueno que eso sea así. O sea, estamos hablando de personas que, bueno, ya están retiradas en su casa, disfrutando del hogar, de la familia, pero ellas no están fuera, no están ignorando o dando de lado, aislado de lo que está pasando actualmente en el país. Muy por el contrario. Y son personas que aman su tierra. En el caso de doña Migdalia, ella vivió muchos años en Estados Unidos y al final terminó retornando a la República Dominicana, pero a esa República Dominicana que ella siempre ha soñado y ha añorado. Una República Dominicana donde haya paz, donde la delincuencia esté al mínimo, donde haya sosiego, donde los muchachos puedan ir tranquilamente a sus escuelas, donde haya acceso a una buena alimentación. Esas son las aspiraciones de todo ciudadano. Y todo ciudadano siempre quiere terminar de sembrar sus raíces en su tierra natal. Sí. En la tierra que lo vio nacer. Y sobre todo hacerlo en paz, porque a veces tú vienes de Estados Unidos a tu país y entonces lo que haya es mucho disturbios, mucha violencia, muchos problemas, inestabilidad social y económica, entonces y aquello viene. Entonces mejor prefiero volverme ahí. Pero mira, tú hablabas y yo pensaba que tú me hablabas del ánimo. ¿Cuál es el ánimo? Y ayer... No, lo que pasa es que yo sé que tú eres una mujer entusiasta que empieza con mucho tiempo a celebrar tu mes. Pero ayer me reí muchísimo con Leonel Fernández porque el presidente Leonel, al salir de una conversación que hoy sale en el periódico Listín Diario, traté de conseguir el periódico Listín, no lo pude lograr en el trayecto hacia acá. Yo lo estuve viendo esta mañana. Pero yo todavía no he podido leer en detalle esa entrevista, esa conversatorio con ese medio tan importante como lo es el Listín Diario, el periódico nacional que creo que tiene mayor alcance, el físico y también el electrónico. La que el periódico jerarquiza es que el doctor Fernández dijo que la calidad de la educación todavía es una tarea pendiente. Sí, es un desafío. Pero cuando él sale, él se encuentra que la prensa lo está esperando ahí. Él se pone la mano en la cabeza y dice, pero ustedes están aquí. Entonces, al final, le preguntaron, ¿y cómo están los ánimos, presidente? Encendido.
una palabra muy dominicana que solamente nosotros los dominicanos la entendemos. O sea, yo no creo que ni siquiera en algunos otros países de la región donde se habla el español pudieran entender el significado que tiene esa palabra. Y es una de las características. Yo cuando lo vi pensé, le salió lo dominicano. Oh, muchacho, el tigueraje dominicano, encendido. O sea, ¿quién no entiende con un ánimo triunfante? Encendido. Encendido. Él está encendido, dice él, pero además el tono en que lo dijo, encendido. Con un ánimo por allá arribota. Y qué bueno. Se nota, se ve el rostro de un ganador, para este próximo domingo. Y yo me alegro de que sea así. Pero explicaba el doctor Fernández en ese corto y en ese breve encuentro con la prensa, él decía, no, pero es que aquí se ha tratado de tergiversar el mensaje real de lo que nosotros queremos aportar cuando se refiere al tema del cotejo de los votos. Uh-huh. Y él dice, no, miren, yo lo que entiendo es que ciertamente esos equipos deben de funcionar. No estamos en contra del voto automatizado. Ahora, lo que entendemos es, por razones obvias, que son unos equipos que se van que va a ser como un plan piloto, que es como ir a la cieguita, digo yo, eso no lo dijo Leonel, pero la interpretación es esa, o sea, nos vamos a un proceso donde vamos a un experimento. Y él está claro, experimento. Eso se puso en práctica en Venezuela, yo fui observador y estuve espérame. Cuando él habla de los equipos de aquí, porque Venezuela lo probó de todas las formas posibles, él dice, vamos, como lo ha dicho el propio presidente de la Junta Central Electoral, vamos a un proceso de un plan piloto. O sea, esto es algo nuevo para la República Dominicana. ¿Qué yo sugiero, por mi experiencia? Que ese voto electrónico sea cotejado con los volantes que se depositan en la urna. Y él pregunta, y él dice, porque ¿para qué se imprime ese volante y se echa en la urna? Uh-huh. O sea, señores, ¿para qué que se imprime ese volante y se echa en la urna? Ese es el comprobante. Ese es el comprobante de que usted votó y votó por Juan, Pedro o Juana. ¿Y qué es lo lógico? Que ese comprobante sea cotejado con el voto electrónico. Y es ahí cuando él dice, en mi experiencia como delegado por UNASUR, en este caso, que fue quien iba representando, era la cabeza de esa delegación de UNASUR, fue escogido él como el representante y cabeza de esa delegación en las elecciones del 2015 en Venezuela para las elecciones congresuales. ¿Y qué le pidió la oposición? La oposición le pidió que no solamente fuera el voto electrónico, sino que fuera cotejado, contado ese voto manual y cotejado con el voto electrónico. ¿Y qué hizo esa comisión de UNASUR y otros más? Que apelaron al buen juicio, y al final tomaron la decisión de que de complacer a esa oposición que estaba en su derecho de exigir, y de hecho de allí esa oposición sale gananciosa en este proceso, llegando a ser mayoría, convirtiéndose en mayoría en el Congreso. Y dice él, a los candidatos, a esos entes políticos, hay que tomarlo en consideración, hay que tomarlo en cuenta, hay que valorarlos. Pero son ellos los que están poniéndose ahí a prueba de los ciudadanos. Y yo digo, pero fíjense ustedes, no estamos hablando de un candidato cualquiera, estamos hablando del candidato puntero en el proceso de estas elecciones abiertas. ¿Y cómo es que una petición y una observación como esta
no sea tomada en cuenta por el órgano rector. Porque lo que yo digo, Alexander, es lo siguiente: ¿por qué tanto miedo como el diablo a la cruz a que se cotejen esos volantes? Es como si fuera el diablo a la cruz, que no quiere ver eso cerca, los volantes. ¿Qué es lo que va a pasar en esas máquinas que no quieren cotejar los volantes? Yo particularmente entiendo que debe de ser en un 100%. En un 100%. Y también él se refiere al tema de la aleatoriedad. Si es aleatorio, no pueden estar predeterminadas las máquinas, como ya ha dicho la Junta. Entonces no es aleatorio. Entonces no es aleatorio. Aleatorio y es al tampoco azar. va a gozar de credibilidad. Entonces al final Leonel concluye diciendo: yo he hecho la observación, yo no quiero conflicto con la Junta Central Electoral. Yo de hecho creo que esos jueces son honorables y confío en el buen juicio de ellos, de esos jueces. Ahora bien, lo que yo estoy es advirtiendo por mi experiencia como observador en varios procesos electorales, donde Venezuela también es el primer país de la región que pone a prueba el voto electrónico, pero Venezuela no cuenta solamente lo electrónico, lo coteja y lo cuenta los volantes. Sí. Venezuela no se va a la cieguita como nos queremos ir aquí. Incluso él dice, ¿y eso cuál es el propósito no entonces? No hay precedente, porque ¿cuál es el propósito de los volantes entonces? ¿Para qué se echan en una urna? Porque de lo contrario usted cogiera el papelito, lo doblara, se lo echara en el bolsillo y se lo lleva para su casa, si no jugaran ningún rol dentro de este proceso. Pero sí lo juega. ¿Cuál es? De que ese volante es el comprobante de lo que usted dijo. Eso es lo que lo hace tangible. Todo lo otro es virtual. Lo único que usted tiene tangible, que usted puede tocar, que usted puede mostrar, es ese volante. Entonces Leonel ayer lo aclaró. Estamos hablando de que hoy es miércoles, de que solamente faltan 3 días para el día de 3 días laborables, digámoslo así. Y yo creo que la Junta debe de reflexionar. Y en realidad, porque ya el sábado... Y no solo complacer la petición y la observación juiciosa de un proceso que es altamente complejo. Porque aquí hay un grupito que está apostando al caos. Pero aquí la gente va a votar en masa. Aquí el pueblo se va a tirar a la calle y va a ir a votar. El ánimo es ese. La gente va a ir a votar porque lo va a hacer de manera masiva para demostrarle a este gobierno de que el pueblo es el que manda, de que el pueblo es el que pone y quita reyes. Solamente el pueblo tiene esa potestad y por eso ese ánimo que se ha levantado en esta sociedad, donde todo el mundo, hombres, mujeres, jóvenes, adultos mayores, todo el mundo está decidido a ir este próximo domingo, ir a votar. Lo van a hacer. Yo creo que va a haber una votación alta, porque incluso en las encuestas, cuando le preguntan a la gente, todo el mundo dice que va a votar. Así es. De hecho, te lo digo por mi propia familia también. Algunos que suelen irse de fin de semana y lo tienen por costumbre, me dijeron, sí, yo me voy, pero yo retorno el domingo temprano porque yo voy a ir a votar. Entonces eso tiene un gran valor. Hay compromiso de parte de la sociedad dominicana. La mayoría de los dominicanos sabemos lo que está en juego en este momento. Este no va a ser un proceso normal. Tú sabes que me acordé de ti ayer porque estaba viendo una encuesta y leí algo que tú habías dicho aquí. Cuando le preguntaban a la gente, ¿usted tiene ya la decisión de por quién usted va a votar? La gente decía sí, pero usted podría cambiar. No, ya yo tengo una determinación de por quién voy. En una encuesta lo leí ayer y me acordé de ti porque tú dijiste eso hace como 2 semanas aquí en el programa. Sí. Y es así, ya la gente tiene, hace como 2 semanas de eso que tú lo dijiste, pero ya la gente tiene una determinación y Total. Ya no hay forma. Pueden meterle cuarto, pueden meterle a los empleados públicos. Tú sabes que prohibieron las votaciones que se estaban haciendo en las instituciones públicas. Oh, pero es que Leonel estaba ganando mucho a poco en esas instituciones. La mandaron a prohibir. Sí. Y entonces, para que no se ruede
el memorando. Es que después es mucho más evidente lo de la encuesta Sigma ¿Sabe 2. sabe cómo que lo están haciendo? Los funcionarios están llamando a las estructuras medias de las instituciones. Y entonces están prohibiendo eso. Oye, porque es que el gobierno estaba perdiendo en todas las... Pero mucho a poco. Eso era lo peor. Era no solo que estaban poco. perdiendo, sino la forma como estaban perdiendo. Y entonces, pero yo pienso que esas son... Ayer me escribió al WhatsApp una amiga de muchos años. Ella es una militante muy activa del PLD. Y ella incluso fue en alguna vez de los equipos técnicos del PLD que trabajaban en los tiempos de Juan Bosch, que trabajaban en el área de las comunicaciones en el PLD. Y ella está obligada a estar callada porque está trabajando en una institución del Estado, donde incluso hay una actitud muy sectaria. El jefe de esa institución tiene dividido a los empleados entre los gobiernistas y los antigobiernistas. Ese señor tiene dividido a los empleados de esa institución. Y ella me escribe y me dice, ¿cómo tú ves esto? Y yo le digo, no, yo, como lo veo yo, no, ¿cómo dicen las encuestas que está? Porque que yo opine, lo que yo pueda opinar es otra cosa, pero lo que dicen las encuestas es que Luis Abinader va a ganar tanto por tanto en el PRM y que Leonel va a ganar tanto por tanto en el PLD. Y yo soy de los que creen las encuestas, yo no soy de esos estúpidos que se ponen a estar creyendo en... Y me dice ella, a mí lo que me preocupa es, me dijo esa amiga, es que el PLD desaparezca. Y me lo escribió, lo tengo ahí en el WhatsApp. Y parece mentira, o sea, que una militante del PLD de toda la vida, en el gobierno, su preocupación sea que su partido desaparezca. ¿Y a qué usted cree que se debe eso? Y yo lo voy a decir, y yo lo voy usando una palabra de Felucho. Cuando Margarita se iba a lanzar a buscar la candidatura presidencial en el 2011, cómo Felucho descalificó a Margarita de que no tenía historia, de que no tenía tradición, de que los advenedizos no podían venir a quitarle el espacio a los dirigentes tradicionales del PLD. Ese fue el concepto mediante el cual Felucho descalificó a Margarita en ese entonces para que sea candidata presidencial. Ahora no solo traen un advenedizo, sino un tipo que no entiende lo que son los procesos políticos, que no tiene la más mínima idea de lo que es manejar un Estado, y un tipo que no tiene ¿cómo lo diría? Que no sabría el bagaje, no tiene bagaje. Pero que yo digo tampoco. que no sabría cómo manejar la majestad del Estado. Porque yo te voy a decir una cosa. Para nada, en este país los ciudadanos estamos acostumbrados a los presidentes que respeten la majestad. Y eso quizás se lo enseñó Trujillo a este país. Y Balaguer y esa gente que gobernaron por mucho tiempo. Pero en este país la gente está acostumbrada a los presidentes. Y por eso Hipólito últimamente cayó mal en la sociedad dominicana, porque no respetaba la majestad del Estado. Y aquí en el país, los dominicanos están acostumbrados a eso. Eso es verdad. Justamente, te comentaba yo antes de iniciar el programa, Alexander, que me retrasé un poco viendo la entrevista que se le estaba haciendo al ingeniero Hipólito Mejía. Y yo le dije, fíjate tú, Alexander, cómo son las cosas de la vida. Ahora Hipólito luce como un gran ilustre, por lo menos como un hombre coherente y un hombre que tiene cierto conocimiento del Estado. Ya no luce el torpe Hipólito porque hay otro que le ganó. Hay uno que lo superó con creces. Entonces ya Hipólito no luce tan bruto, ni tan torpe, ni tan tosco. La palabra no es bruto, pero tosco, digamos que una gente chabacana, una persona que no profundiza en nada, una persona que todo lo coge a relajo, pero por lo menos aborda los temas principales,
con mucha lucidez, él decía, bueno, mira, yo he dicho que la agricultura es por ahí, por donde debe de ir, pero yo ciertamente entiendo que la educación es la base fundamental de el desarrollo de una nación. Yo me quedé, pero eso lo está diciendo Hipólito Mejía. O sea, yo estaba sorprendida. ¡Qué conceptuoso! ¡Qué conceptuoso! O sea, ya Hipólito luce conceptuoso frente a un candidato del gobierno que llega a incluso a molestar a la gente, a mantener a la gente hasta asustada y sorprendida. Por eso es que la gente va a ir a votar, porque es tan grande el descaro y además con una publicidad sobrecargada que tiene a la gente en un hastío terrible. Ayer me manda una amiga, me dice, ay, manita, mira cómo es que estamos. Y me manda una conversación de un grupo que ella tiene, donde dice, Dios mío, pero ¿y cuándo que va a terminar esto de este hombre que me tiene harta? Con J lo puso, porque era un grupo de la familia de ella donde hay 25 personas en ese grupo. Y todos en el grupo quejándose. Y decía otra, lo malo es que hasta la publicidad gratis se le estamos haciendo, porque este hombre son tantos los memes que se han puesto de él, que sale hasta en la sopa, que sale en el baño, que sale en el papel sanitario, en todas partes. Eso es queriendo reeditarle el estilo Trump. Sí, entonces realmente la gente se siente molesta y dice, es que voy a ir a votar nada más por ese hombre, porque ya la gente se siente amenazada, está realmente asustada, esa es la palabra, la gente se siente asustada de que por mano al otro vaya ese hombre a sacar unos cuantos votos que el pueblo no quiere que saque, de la manera más perversa, haciendo toda su chanchullería, porque no es porque el pueblo lo quiera, sino por todas las sinvergüencerías y las trampas a que está acostumbrada a actuar ese grupo de personas, donde no respetan la voluntad del pueblo, donde a ellos no les importa la institucionalidad, donde no respetan las normas, ni respetan la Constitución de la República, no hay respeto para el orden establecido para nada. Ellos creen que esto es una república bananera, donde aquí nosotros, el pueblo, somos los borregos que tenemos que hacer lo que a ellos se les pegue en gana y de la manera que ellos entiendan. O sea, una represión, un estado de que estamos viviendo ya un estado de caudillismo, de dictadura, que la gente ya lo está percibiendo, lo está no solamente percibiendo, sino padeciendo en muchos casos. Entonces, ya Hipólito no es el hombre torpe que tendía la gente a relajar con él, porque hay otro que le ha ganado esa posición y ahora se ha situado por encima de Hipólito y de todo el mundo. Le quitaron el trono. Sí, le quitaron el trono. Hipólito va a tener que pelear eso, porque Hipólito predominó durante mucho tiempo. Hipólito es un hombre peleador. Sí, él es un peleador. Vamos a ver cómo eso termina. A ver cuál de los dos es que se va a quedar con el trono. Mira, antes de proseguir con esta conversación, Alexander, quiero invitar a la gente, porque me mandó Pelegrín por aquí una invitación. ¿La tienes ahí, Eric? Sí. ¿Vamos a compartirla? Ya que él sí trajo el celular. Sí, míralo ahí, la era Trump. Eso va a ser este próximo... la doctrina Monroe. Ajá. América para los americanos. Entonces, va a ser impartida por Pelegrín Castillo. Va a ser el 4, pasado mañana. Ajá, pasado mañana, 4 de octubre, a las 8:30 de la mañana, de la noche, de la mañana 8:30 de la mañana, en la plaza, ¿dónde dice? En el Hotel Lina. Barceló, sí. Ajá, en el Hotel Barceló, antiguo Hotel Lina, a las 8:30 de la mañana. Tiene un costo de 2,000 pesos por persona. Entonces, yo creo que eso es más que interesante, hablar de este proceso, la era Trump, y como dice ahí, del retorno de la doctrina Monroe a la reactivación del TIAR. TIAR. Ajá. Pasado, presente y futuro. Ese es el TIAR.
Bueno, y creo el TEAR es un... Sí, es un organismo que... Es un organismo de cooperación recíproca, tanto en términos militar, política y económica de los países de América Latina. Habló Leonel. ¿Tú te imaginas preguntarle eso al candidato? Repítame la pregunta. ¿A qué se refiere usted con el TEAR? ¿Qué es lo que es? ¿Qué es eso? Pregúntenle a Maduro. En Venezuela fue que yo mencioné eso. Sí, es que lo oyó mencionar. Mira, a propósito de todo esto, Alexander, ahora que tú mencionas Venezuela, Perú. Perú está en un caos. Acaba de renunciar también la presidenta que nombró el Parlamento, también apellido, ¿cómo es que se llama? Oye, Vizcarra, el presidente Vizcarra. No ella, sí, bueno, pero Vizcarra desintegró ese. Sí, porque la Constitución le permite a él disolver el Parlamento cuando haya más de 2 censuras. Sí. Y en este caso, él entiende que la hubo. Ahora, ¿qué pasa? Yo pienso que Vizcarra va a ganar el pleito, pero hay un aspecto institucional en el que el Parlamento tiene razón, y es que la Constitución establece que el decreto disolviendo entra en vigencia a partir de que se ha publicado. Sí. Entonces, él disolvió el Parlamento el lunes. Mercedes Arauz. Ajá, Mercedes Arauz, la economista, que bueno, pero... Que es la vicepresidenta de Vizcarra. Ella... Son 4 vicepresidentes, creo que hay en Perú, o 2, algo así. No, ella quedó, eso fue no con Vizcarra, sino con pero Pablo Kuczynski. Que en ese momento ella fue una importante funcionaria de ese gobierno y ha estado ella participando de la política de manera muy activa, ocupando posiciones sumamente importantes. Economista de profesión, fue ella nombrada por ese parlamento, pero ella en el día de ayer desestimó eso, renunció. Sí, pero lo que te iba a explicar era que el decreto, la Constitución establece que el decreto entre en vigencia a partir de que se ha publicado. Él lo disolvió el lunes. Sí. Y entonces el decreto sale publicado el martes, o sea, ayer. Entonces, ¿qué hizo el Parlamento fujimorista? Que se reunió el mismo lunes, antes que se ha publicado el decreto, y destituyó al presidente. Sí. Ahora, ¿qué pasa? Que las fuerzas sociales y políticas se han impuesto, y por eso pienso que esa acción rápida de los fujimoristas no va a tener resultados. Pero no sé si sea solamente del fujimorismo, porque... yo tengo fujimorismo porque ellos son Porque Vizcarra, una de las cosas que le ha restado es justamente los acuerdos que hizo de sacar a Fujimori de la cárcel. No, ese fue Pedro Pablo Kuczynski. Bueno, sí, pero él arrastra eso. Él arrastra. Él asume el poder por eso. Él asume el poder por eso. Por eso. Porque Pedro Pablo Kuczynski fue destituido por los fujimoristas precisamente. Sí. Y los fujimoristas le dan paso a Vizcarra. Vizcarra, cuando asume el poder, toma como blanco a quien lo llevó al poder. Sí. El hecho es que Perú está viviendo una situación sumamente difícil. Sí, sumamente una difícil, crisis política. Una crisis política que tiene que ver mucho con la poca credibilidad de la dirigencia política, que es un mal que viene siendo un mal de toda la región y que se va expandiendo cada vez más. Yo creo que aquí la batalla todavía se libra entre la desinformación que existe, porque con eso se ha jugado mucho. Mira, yo no sé qué tanto daño y qué tanta repercusión podrá tener esto del caso Odebrecht en toda la región latinoamericana, pero efectivamente que el caso Odebrecht ha permeado muchas cosas. Y pongo como ejemplo este caso, porque fíjate tú cómo una mentira en algunas de las partes, combinada con algunas realidades y verdades, tergiversado todo, ha podido tumbar gobiernos, ha podido desequilibrar países,
llevarlo al desastre total, como es el caso de Brasil, por ejemplo. O sea, señores, estamos hablando de que hay una descomposición terrible en la dirigencia política de toda la región. Y esto se debe justamente a cómo se maneja la información y quiénes ganan y quiénes no ganan. Quiénes controlan el poder de los medios. Esos que controlan el poder de los medios son los que más ventajosos están frente a una guerra que es una guerra distinta, con unos matices completamente distintos a los que tradicionalmente se tenía acostumbrado a librar. Entonces, esa información o desinformación corre mucho más rápido porque la información de hoy día, la comunicación, va a la velocidad de la luz. O sea, es increíble lo rápida que va. Pero la gente también, increíblemente, es fácil, es muy vulnerable de convencer de cualquier cosa. Como todo el mundo sabe que la gente lo que lee son titulares, la gente escucha, solamente de escuchar, que se desbordó el río Sama y que está acabando con todo, con toda la capital, que se vaya todo el mundo, qué sé yo, por la autopista Duarte. Todo el mundo va a coger por la autopista Duarte, porque la gente es así. La gente le da credibilidad a cualquier tipo de información que salga por ahí. Hay un grupo que es así, solamente un reducido grupo discierne, puede discernir, digiere y analiza lo que está escuchando. Pero una gran mayoría actúa por impulso. Y es lo que ha pasado con el caso Odebrecht. Por ejemplo, yo me he sentado con gente, te estoy hablando, gente de nivel, profesionales y todo, que tienen una idea del caso Odebrecht totalmente distorsionada, totalmente divorciada de la realidad. Entonces me dicen, no, eso eres tú porque eres inclinada aquí o allá. No, es que yo siempre digo, señores, tenemos que buscar la información de un lado y de otro para poder tener una conclusión sobre los acontecimientos, por qué se dan y usted analizar. Señores, miren, aquí por ejemplo con el tema de los aviones tucanos, aquí hubo un proceso para adquirir esos aviones apegado a las normas, pero eso se quiso enlodar hasta que la gente al final se lo creyó. Pero los aviones tucanos vinieron aquí a jugar un rol que los propios narcotraficantes ayudaron a que esos tucanos fueran desacreditados. Es el poder que está metido en el mismo Congreso de un grupo de narcotraficantes. Y esos mismos son los primeros que no van a estar de acuerdo con que haya tucanos en este país. Se metieron en la ola. Estados Unidos aprovecha que era una parte interesada, que fue uno de los que licitó, que participó de la licitación que se hizo para adquirir esos aviones tucanos. Pero perdió. ¿Quién ganó? Embraer en este caso, ¿verdad? Uh-huh. Ganó la licitación. ¿Y quién es Embraer? Estamos hablando, Embraer, de una empresa brasileña que es una de las empresas de la región, o sea, la única empresa así grande, y estamos hablando de en ese momento la sexta economía del mundo que venía resurgiendo con unos niveles de crecimiento que llegaron a los 2 dígitos en Brasil. Y no estamos hablando de 10 gatos que viven en Brasil. Entonces, ¿qué pasa? Ahí viene un choque de intereses. ¿Entre quiénes? Entre un gigantón y uno que va creciendo. ¿Quién? Estados Unidos y Brasil. Que Estados Unidos ve que Brasil se está comiendo los caramelos que por forma natural le corresponde a Estados Unidos según ellos entendían. Que ningún país de la región se le podía ir por encima a Estados Unidos. Lo que cotidianamente se entendía, que que Estados Unidos era tenernos a nosotros siempre ahí. Entonces, Estados Unidos se olvidó
de que también los países van creciendo. ¿Qué hizo entonces ante ese avasallamiento de Estados Unidos? Que para mí eso fue un error. Vinieron otros y se metieron allí vendiendo a veces hasta caramelitos y espejitos por oro, como fue China. Y China agarró a Rusia y también se le metió. Y ya ahí se iba conformando el BRIC, que luego se convirtió en el BRICS, por Sudáfrica, que se une al final. Y cuando Estados Unidos vio que esos países ya, viendo nosotros que venía una recomposición geopolítica, entonces Estados Unidos le agua la fiesta. ¿Y cómo lo hace? Bueno, con las armas que tiene a su alcance, con desinformación, información, unas que salen de verdad, una de verdad, otra de mentira, la mezclan ahí, hacen una mezcolanza y entonces lo bombardean los medios. En toda guerra lo primero que se pierde es la calidad de la información. Así mismo. Eso es así. La calidad, tú lo has dicho, Alexander, y nosotros somos parte responsable, fundamental de ello. Ahora, ¿quiénes son los dueños de los medios? ¿Quiénes son los que tienen la capacidad para hacer titulares en los periódicos? Yo te digo eso de la calidad de la información porque esa empresa que publica una encuesta hoy, la CIMADO, es una empresa prácticamente de Danilo, que la trajo Danilo aquí en el 99 y que Danilo que ha manejado eso. Y esa empresa, eso no es una empresa, esa no es una firma, por ejemplo, como Galo, como Asisa, como Penanchoen, esa firma, que son firmas encuestadoras. CIMADO es una agencia de asesoría técnica electoral. Ahora, ellos para ese trabajo de asistencia técnica, ellos hacen encuestas que no se deberían publicar. Entonces yo no sé por qué la prensa dominicana le da aquiescencia a un adefesio político, a un interés político, porque si yo, por ejemplo, soy asesor tuyo en una candidatura, ¿qué es lo que yo voy a promover? Todo lo que te convenga a ti. ¿Y qué yo voy a decir lo que te convenga a ti? ¿Qué no voy a decir lo que no te convenga? Y si tengo que manipular cosas, lo hago. En la comunicación, en la guerra, la calidad de la comunicación es lo primero que se pierde. Entonces, no se puede calificar como una firma encuestadora respetable a CIMADO, porque CIMADO lo que es una empresa de asesoría técnica electoral. Y CIMADO lo que hace es trabajo para calificar la asistencia técnica que dan en el plano electoral. Vamos a ver qué dicen las demás encuestas. Usted se pone a publicar usted se pone, por ejemplo, la Pornac, que no tiene que ver nada ni con Leonel, ni con Luis Abinader, ni con fulano, ni con Pereceo. Y ahí hay otras más ahí. Berland. Berland Team. O sea, hay varias firmas que son firmas encuestadoras, que su trabajo es hacer encuestas, decirle, Lindsay, tú tienes 5, fulanito tiene 10, el otro tiene 7, el otro. Ese es su trabajo. No una empresa de asesoría técnica que además es un patrimonio. Pero mira, Alexander, en defensa de Sigma 2 puedo decir lo siguiente. La verdad es que Sigma 2 hizo un levantamiento. Sí. Y Sigma 2 le llevó los números reales al presidente de la República, Danilo Medina. Y nosotros tenemos esos números. La verdad es que en esa encuesta, Leonel Fernández obtiene un 67%, creo que es, o un 65%, anda por ahí. Y el otro candidato, un 20 y pico. Ellos fueron y le llevaron la encuesta real. Lo que pasa es que cuando la vieron, dieron 3 tablazos en el escritorio y le pidieron a ellos que tratara de cotejar, de cotejarlo, de arreglar, acotejar, no de acotejar, que es diferente, de acotejar esa encuesta. Y la cotejaron en base a las peticiones del cliente. Ahí es donde está el gran pecado de Sigma, en que ellos
se prestan a ese tipo Permiten, de sinvergüencería. Contrario a, por ejemplo, yo conozco personalmente a la presidenta de Asisa Research, que Lilian Pagán, que ella, o sea, las veces que la he entrevistado, ya fuera de cámara, ella me dice, mira, Lindsay, si con algo yo no relajo, es con el nombre de mi empresa, que me ha costado a mí mucho trabajo y mucho esfuerzo levantar. Yo no vivo del gobierno y yo no vivo de los políticos. El fuerte de mi empresa está en el sector privado. Por lo tanto, yo no puedo desacreditar mi empresa. Dice Lilian Pagán. Ella dice, ¿qué yo hago? Un cliente a mí me contrata para hacer un levantamiento de, por ejemplo, cómo está la situación política en la República Dominicana, cuál es el ánimo, a qué candidatos se inclinan y a qué no. Yo se la hago y se la llevo al cliente. El cliente no me puede pedir a mí, mira, en el desempleo, súbele un poquito, bájale. No. Yo sí le puedo decir a mi cliente, usted está en la potestad de publicar o no. Ese es su derecho. Ahora, no me pida a mí que después de yo aplicar mi conocimiento, aplicar una serie de técnicas en ese proceso, en ese levantamiento, de manera profesional, me venga usted a pedir a mí que le quite aquí, que le ponga allí, para acomodarlo a usted. Lo siento mucho. Mi trabajo no es un trabajo chapucero, ni aquí yo estoy buscando 3 pesos. Usted me paga por mi trabajo perfectamente, pero mi trabajo es mi trabajo. Usted lo toma o lo deja. Eso es una empresa que se respeta. Una empresa que le dice al cliente si usted quiere publica o no publica. Esos son sus problemas. ¿Usted va a publicar? Ok. Si usted me dice que quiere publicar, yo doy la rueda de prensa. Y yo como cabeza y responsable de esta encuesta que he hecho, yo doy la información de lo que yo levanté con las herramientas, las técnicas y el conocimiento que mi empresa posee. Eso es tener compromiso. ¿Compromiso con quién? Ella en este caso tiene compromiso con su propia empresa porque ella está defendiendo sus intereses como empresa al fin. No es tampoco los intereses del pueblo, no. Ella está defendiendo sus intereses porque en el caso de ella me dice, mira, yo tengo 30 años en esto o más, yo no sé cuántos años es que tiene, pero sé que son más de 3 décadas. Ella dice, yo no solamente trabajo aquí en República Dominicana, yo trabajo para toda la región. Mi oficina, yo tengo oficina en Estados Unidos, tengo oficina en la ciudad de Miami. Yo no puedo venir con chapucería ni sinvergüencería, ni porque a un cliente no le guste los números, yo cambiarle mis números, que si él quiere que no la publique. Esos son sus problemas. Entonces, Sigma 2 ha caído a esos niveles rastreros. Es una lástima. Bueno, quizás no tiene la categoría de una CISA, quizás no tiene la categoría de la Gallup, por ejemplo. Es que ellos no son una firma encuestadora, ellos son una firma... Ellos han sido contratados por el gobierno desde hace mucho, de hecho. Desde el 99. Ellos son los que le hacen los levantamientos al presidente Medina semanal, imagínate, con grasa que están comiendo. No es de que es semanal que ellos le hacen un levantamiento real, porque en el fondo Sigma 2 sí sabe levantar las informaciones. El problema es que ellos también saben cómo truquear lo que ellos hacen como levantamiento. Ahora, ellos sí van y le entregan la información real a su cliente. Ellos se la entregaron y eso se filtró. Tú lo sabes que eso se filtró, Alexander. Y por eso ellos tenían una cara de muerto el día que tenían una encuesta de esa. La tenía Roberto Salcedo, la tenía Peralta, José Ramón Peralta y el grupito que tú decías, pero ¿y quién fue que se murió?
¿Pero por qué? Porque ellos realmente sí manejan los números, pero le mienten al país. Le mienten al país descaradamente. Y esas mentiras son las que están, yo no voy a decir que prevaleciendo, son las que están dañando también todo un sistema. Ahora, la gente, el dominicano, tiene unas peculiaridades que no la tiene nadie, que no la tiene ningún otro pueblo. El dominicano tiene un tigueraje, que eso es desde que tú naciste, que lo tiene que tener. Porque aquí la gente se la tiene que buscar desde muchacho. Desde muchachito tú te la tienes que aprender a buscar. Porque aquí la mayoría de la gente son gente pobre, gente que viven en el día a día, que tienen que buscar los chelitos de la comida. Aquí hay una mayoría que lo único que le preocupa, su principal problema, ¿tú sabes cuál es, Alexander? ¿Cuál es? El principal problema de la gente, del común de la gente. Su cuarto del día a día. Su cuarto de la comida. Del día a día. Sí, del día a día. ¿Por qué? Porque ellos van a las pulperías o colmados a comprar la comida del día. No crean ustedes que es en los supermercados, ni mucho menos. No. Eso es un sector de la clase media. Y además, la clase pobre y la clase trabajadora, esos pobres que sí trabajan en empresas y que cobran quincenal, ellos van a los supermercados, van ahí a uno que tú sabes que es muy popular, que por cierto, ese empresario le ha ido muy bien en detrimento de los otros. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos compran lo esencial, porque también los chelitos son pocos. Entonces, el marido, que es el motoconchista o el chiripero, ayuda con el diario para buscar la comida diaria. Entonces, la preocupación fundamental de esa madre, cabeza de familia, es buscar los cuartos de la comida, así mismo, los cheles de la comida. Eso es su mayor preocupación, señores. Eso hay que irlo cambiando, por supuesto. Que su preocupación mayor sea la que su hijo esté en la mejor escuela, que haga esto, que ya la comida no sea un tema. Pero todavía en este país eso es lo que prevalece, Entonces, imagínense ustedes, pero ese dominicano que ha aprendido a sobrevivir, ya conoce al ciego durmiendo y al cojo sentado, conoce la dinámica de la política, la entiende, sabe muy bien cómo es. Mira, ayer yo estaba en un sitio que tú regularmente me dices que vayamos ahí, sí. Fresh Market. Entonces fui a comprar un jugo, me daba tiempo antes de ir a un lugar, y entonces había alguien, lucía como un funcionario, que estaba ahí tratando de convencer al que hacía los jugos de que votara por el candidato del gobierno. Y él me pregunta a mí, que no me conoce, un funcionarito. Entonces, digo yo, claro que yo voy a ir a votar. Y por fulano, digo yo, pero ni muerta, pero usted se cree que yo no tengo compromiso con este pueblo y con mi familia y sobre todo con mi pueblo. Y entonces dice el que prepara los jugos, pero a ese fulano yo no lo conozco, y qué sé yo quién es ese fulano. O sea, eso es lo generalizado. Eso se ha generalizado. ¿Y quién es fulano? Hasta Fefita la Grande. Eso te iba a decir, que Fefita la Grande le preguntan y dice, ¿por quién? Digo, pues yo no sé. Y dice, ¿y quién es ese? Pero yo no sé quién es. ¿Y quién es fulano? Así mismo lo dice Fefita, ¿y quién es fulano? Entonces, ya eso se ha convertido en un relajo de que en todos los barrios, y yo lo puedo comprobar, porque he hablado con muchísimas. Mira, yo he ido a todos los lugares. Yo he estado en grupos de oraciones, con madres, con mujeres todas mujeres. En ese grupo, esas mujeres están preocupadas, pero que comprometidas, que van a votar. Pero yo, eso fue ya hace un tiempito, ya yo lo dejé aceitado ahí. Esas mujeres están... Esa está buena. Conscientes, plenamente conscientes. Consciente, valiente y disciplinada. Sí, conscientes completamente de qué es lo que está pasando en este país. Y por otro lado, el barrio, la gente, el común, todo el mundo de manera aislada, que
todo el mundo pregunta, ¿y quién es fulano? Pero es que yo no conozco a fulano. O sea, la gente no vota por quien no conoce. La gente no le da crédito a quien nunca en su vida ha visto nada de esa persona. Un anuncito que sale hasta en la sopa. Óigame, eso no es suficiente. La gente necesita conocer el arraigo, ese arraigo, que tengan una historia, que se sepa quiénes son y de dónde vienen y cómo piensan y cómo actúan. Hay un intelectual que en la televisión le preguntaron algo y dijo que por el plátano de Barahona. Y digo, yo esa falta de respeto a mi pueblo. No, pero el plátano de Barahona, y también le dicen aguacate, yo no sé por qué. Parece que como hay otro que le dicen tallota, a este le dicen aguacate, pero por ese aguacate, un aguacate así, bueno, le ponen esos nombres. Mira, es tan complicado el temita ese de que, ¿y quién es ese? ¿Y quién es ese señor? Yo no conozco a ese hombre. Que fíjate tú que en los medios de comunicación hay un medio, que yo lo puedo mencionar aquí, CNN, que te exige a ti un tono, o sea, para tú hablar, no solamente basta que tú sepas hablar el español, sino que tengas un tono de voz y de pronunciación para tú poder calificar, para tú pertenecer a ese grupo. Por ejemplo, aquí en República Dominicana, el que viene con un tonito diferente, la gente no conecta. La gente no conecta. Tú tienes que aplatanarte. Y volvemos al plátano de Barahona. Te tienes que aplatanar para conocer el lenguaje. Me decía alguien, no, Lindsay, pero hay que buscar algunos venezolanos para que tuiteen esa cosa. Error número 1. El venezolano no conoce el tigueraje del dominicano, a menos que no tenga ya 10, 15 años en la República Dominicana. Nosotros tenemos un lenguaje, como lo tienen los venezolanos, como lo tienen los colombianos, los mexicanos, que hablan de güey, de que... de todas esas cosas, los Cada españoles, pueblo tiene su idiosincrasia. Oye, tío, pero aquí cuando usted dice tío, yo me estoy refiriendo a mi tío. Pero ellos hablan de tío como que es tipo, oye tío, oye muchacho, o lo que sea. O sea, son términos que la gente como que dice, ¿y este tipo? ¿De dónde salió? Explícame, explícame sin X, como una amiga mía, explícame. Explícame sin X. Entonces, hay que tener y dominar ese lenguaje, que es el lenguaje del pueblo, que efectivamente Leonel sabe utilizar muy bien. Un lenguaje coloquial. Todas esas son trucos, digamos, o parte de lo que es la magia de la comunicación. Bueno, vamos a ir a una breve pausa comercial. Antes de irme a la pausa, Alexander, quiero mostrar esto. Vamos a mostrar esto que Eric tiene ahí, una carta abierta que escribe Pelegrín Castillo al presidente Danilo Medina. Yo les pido a ustedes, Eric, tú no la tienes a mano, es solamente para ponerla ahí en pantalla. Ahí. Carta abierta al presidente Danilo Medina de Pelegrín Castillo. Yo les pido a ustedes, porque es un poquito, ¿verdad?, extensa, no la voy a poder leer, pero sí les pido a ustedes que la busquen. Hace un tiempito que salió esa carta y entonces yo a ustedes les digo que la busquen. Amiento y acción, wordpress.com. Ahí la pueden encontrar. Esta carta abierta. Debe estar en el internet. Sí. En Instagram esa cosa no estará. Sí, en Instagram también creo que Pelegrín la compartió. Si se van también al perfil de Pelegrín Castillo, la pueden conseguir allí. Porque allí el Pelegrín Castillo le hace una serie de advertencias al presidente Danilo Medina que es interesante nosotros leer y ver lo juicioso de una persona que le tiene afecto. Y de la prudencia. Y un hombre muy prudente, como lo es Pelegrín Castillo, una persona altamente reflexiva.
un hombre de Estado también, Pelegrín Castillo. Para despedirme de usted, deseo, léela tú, Alexander, o acércamelo. Para despedirme de usted, deseo evocar el pensamiento de Martí con el que cerré el discurso, en el que brindé respaldo a su candidatura en las elecciones del 2012. Toda la gloria del mundo cabe en un grano de maíz. Que Dios lo ilumine y lo proteja, dándole la sabiduría y el valor necesario para cumplir con su suprema misión de unir en estas horas difíciles a nuestra nación. Nunca ser causa ni ocasión de su derrumbe institucional, con lo consiguiente pérdida de su soberanía e integridad territorial. Con sentimientos de cordial respeto a su persona y alta investidura. Entonces, así cierra Pelegrín Castillo una carta donde invita al presidente Danilo Medina a ponerse a la altura de las circunstancias, como debería ser. No sé si lo hará el presidente de la República, porque para eso se requiere de conciencia. No sé si la tiene el presidente de la República. Yo creo que sí. Entonces, ojalá y la ponga a prueba y la ponga en ejecución. Y que se lleve no solo de esa carta que Pelegrín Castillo hace un tiempito, y él ahora, él le escribe a su gente, y dice, ahora recuerdo esta carta, creo que ahora hay que recordarla y ciertamente hay que volver a leer esa carta abierta que comparte Pelegrín Castillo con nosotros, con el público. Ojalá y el presidente Medina la lea varias veces, como esos libros que tendemos a leer muchas veces cuando son nuestros libros favoritos, que cada cierto tiempo tendemos a leer. 5, 6, 7, hay gente que lo lee hasta 10 veces. Bosch leyó algunos libros más de 10 veces. Entonces nada, vamos a ir a la pausa y retornamos en brevísimos instantes.